Las manos que ustedes ven es de don Francisco Gómez Chaparro. Francisco Chaparro, casi como lo llama, casi como lo llaman su gente, simplemente con el nombre de San Francisco y con Chaparro como apellido. Y es un hombre polifacético que hace muchísimas cosas. Aquí lo vemos moldeando la cara. Pero vamos a ir un poco que pare y que se dedique un poco a la charla esta íntima que tenemos siempre con todos nuestros personajes. Francisco, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Villaverde del Río. Y allí en Villaverde del Río es un lugar muy entrañable de la provincia de Sevilla, además alrededor, ¿vale? Hay muchísimos condados y muchísimos... Hasta allí está un poblado que se llama Villar del Franco, ¿no? Estaba puesto por allí, ¿no? Sí, Villar. ¿Y el río ha supuesto mucho en tu vida allí en Villaverde o te viniste a Sevilla corriendo? No, el río fue muy importante porque todos los años, además de los beneficios que nos daba el río en la agricultura, el río también tuvo su arriada y después el arroyo, Siete Arroyos, que venía de la sierra, era donde más lo disfrutábamos la gente. Porque el río le tenía un poquito de miedo, porque había habido muchos accidentes en el río. Francisco, tú te quedas allí, estudias allí, te vienes a Sevilla, ¿qué haces? Yo me vine con 11 años, estudié aquí en los Escolapios. Estuve en una escuela unitaria en el pueblo, con un maestro que se merecía un honor, porque luchando con 80 niños, y me vine aquí en los Escolapios. Estuve interno 4 años y ya me empecé a conectar con Sevilla de una manera formidable, ¿sabes? ¿Por qué no recuerda aquella plaza de Ponce de León con el alabero puesto, Sí, donde se jugaba al trompo, se jugaba a la lima, la entrada de los niños pequeñitos para el patio de la Virgen, sí. después accedía uno a un patio de columnas precioso, con unas pilastras enormes, y arriba un oratorio que siempre queda en mi imaginación, porque también fui escolapio, y en la primera planta había un oratorio excepcional. Sí, que es verdad, el oratorio era precioso, íbamos a las últimas perces por la noche, que íbamos ya durmiendo y entonces nos decía: apártense de mí los sueños nocturnos, fantasmas nocivos, para que no manchen mi alma ni mi cuerpo. Eso no lo olvidaré yo nunca, esa oración que hacíamos al final del día, de la jornada. ¿Quién era tu padre perfecto cuando estabas tú allí? Pues el padre Seferino Álvarez era una persona muy entrañable, una gran cultura, que en conversaciones normales nos iba transmitiendo por toda la historia de Sevilla y de la cultura de aquí de Andalucía. De una forma sencilla y agradable, que los chiquillos pues lo escuchamos, y yo lo recuerdo hasta su voz. Y había un cura eterno allí que era el padre Leoncio. Ah, también, ese es mucho tiempo. Ese ya no lo he tratado tanto, pero era célebre en el colegio. Padre Villa, después Padre Dionisio, muchísima gente de una época muy importante. En esa época sevillana eran muy pocos los que podíamos acceder a ese nivel de enseñanza tan exquisito, ¿no? Porque después había una segunda parte, porque los Escolapios y la Orden de San José de Calazán siempre se preocupó mucho por la enseñanza, y de hecho a todos los niños se acogían por la calle Mataca y entraban también allí a estudiar con nosotros. Tenemos 2000 alumnos, o sea que 30 escolapios, otros 20 y tantos profesores de la calle, que después he sabido que eran profesores muy preparados, tenían un profesorado muy selecto. ¿Después qué haces? ¿Salir del escolapio? Pues después de los escolapios yo me hice capuchino. Me fui a las misiones de Centroamérica. Allí tuve la suerte de conocer a Monseñor Romero, que después fue asesinado me parece que fue el 79, y allí pues me entregué totalmente, lo recibí todo aquello tan a gusto, que me identifiqué completamente con el pueblo salvadoreño, con los campesinos, pasando los puentes colgantes, los ríos. O sea, tenía yo 26 años, entonces con una agilidad imponente. Yo me confieso pastoreño, porque la pastora de Capuchino, la pastora que también está en un lugar también entrañable, que es en Cantillana, con el Viar, que también se pasa ese río, pues es una vocación realmente bonita, importante y además muy sensible para todos los sevillanos. Después te vas a una tierra cuyo título tiene por nombre el de Dios, El Salvador. El Salvador. Ese es el nombre y ese es el título. Casi el Cono Sur, ¿cómo se vive allí aquella parte? Pues El Salvador es una gente completamente muy despierta. Era una gente prácticamente como si uno estuviera en un pueblo de Extremadura o en un pueblo de la Sierra de Sevilla. Una gente muy agradable que lo entendía perfectamente todo. Yo me sentía como en Villaverde. Puedo decir, estando allí en Metapán, era el pueblo donde yo estuve pues los 5 años. Y entonces pues tomé un contacto con la naturaleza
tan cercano y con la gente, que eso fue para mí la mejor enseñanza que he tenido en mi vida. ¿Fuiste allí a evangelizar o a...? Sí, yo era capuchino, sacerdote, entonces yo teníamos allí 30 aldeas que las teníamos que visitar. Lo que existía allí era maravilloso porque había habido sacerdotes anteriores, nativos, o sea, salvadoreños, que habían hecho una labor muy buena. Y entonces nos encontramos con un personal preparado de catequistas, de predicadores, que tenían un conocimiento de la Biblia casi mejor que nosotros. Y entonces se sentía uno muy a gusto con esa cooperación tan grande de Metapán, y después un obispo salvadoreño, muy buena persona, un hombre sencillo, muy cercano a la gente, y entonces era una forma de estar con ellos, no llevarle nada ni percibir, sino estar de una forma y recibiendo uno y dando. Francisco, tuviste la suerte y la desgracia de vivir el asesinato de Romero, ¿no? Sí, de Monseñor sí. Romero, que fue además muy comentado a nivel internacional, fue además un hombre muy querido y además un hombre que había hecho mucho por El Salvador. Ese hombre era un hombre muy sincero, un hombre muy honrado, y cuando tenía que hablar, hablaba. Y lo que negaba la prensa y la televisión, él todos los domingos relataba los atropellos que habían hecho los poderes. Entonces no tenía pelos en la lengua para decirlo, para proteger a la gente. Le mataron por lo menos 8 sacerdotes, sacerdote venerable, un jesuita importantísimo, el Padre Grande. Entonces él ya vio esto no puede ser, esto no son extravagancias de sacerdotes jóvenes que quieran tomar la política, sino que esto es así. ¿Cuánto reflexiona, Francisco, dejar la orden y seguir la obra asistencial desde la parte, digamos, privada o laica, ¿no? Y ayudar al pueblo de alguna otra forma que no fuese desde la Iglesia, desde el seno de la Iglesia, sino hacerlo en libertad, ¿no? Como cualquier tipo de particular que se afilia a una ONG o a algún tipo de otro acto para ayudar a los demás? Pues cuando yo me vine de El Salvador, ya quería yo trabajar por mi cuenta. Entonces estuve en academias de pintura, e incluso intenté ingresar en Bellas Artes, no lo conseguí, y entonces me fui a vivir con otros compañeros a Torreblanca, sin ideas políticas, nada más que para enseñarle a leer a las criadas, que llegaban tardísimo de estar sirviendo en Sevilla. Entonces le enseñamos una labor social sencilla, no muy programada, y entonces ya ahí empezamos a ver, y empecé a buscar un trabajo manual para vivir del trabajo. Y entonces un amigo me puso en una fábrica de cerámica, y ese fue el que me conecta ya con la fábrica de Mensaque, que estaba en la calle Evangelista, donde yo empiezo a aprender la cerámica, que para mí era una cosa completamente desconocida, como para todo el mundo. Lo mantenía todo muy, muy en secreto, para que nadie supiera nada de la ciencia y de los secretos de esta profesión. Sí, eso es una alquimia, lo mismo que tienen los pintores con su pátina, que no quiere nadie que lo sepa, ¿no? Así era. Y resulta que llega y dice, bueno, me voy a encontrar con la cerámica. Te encuentras con la cerámica regionalista, ¿no? La de Mensaque primero, sí, ¿no? Sí, la de Mensaque muy, muy tradicional, todavía recibiendo la herencia del año de la exposición del 29, que se habían ya hecho muchísimas fábricas en Sevilla, y todavía vivían de la herencia y de los proyectos y de los dibujos y planos que se habían hecho para aquel entonces, como unos pintores fenomenales, ¿no? Yo tuve la suerte, y tengo la suerte de conocer a Aníbal González Serrano, que es el nieto de don Aníbal González, Hilazo de la Vega, que hizo la exposición del 29, diseñó casi todos los pabellones que hay, el Mudéjar, el contemporáneo, la Plaza de España, y sobre todo la incorporación y novedosa que era de la azulejería dentro de lo que es la decoración de los parques de nuestra ciudad, ¿no? Fue algo importante y relevante la visión de los Mensaques. Los Mensaques, pues igual que Tadeo Soler, que fue uno de los socios, pero a mí, uniéndonos con don Aníbal González, a mí me ayudó mucho un cuñado de don Aníbal González, don Ignacio Gómez Millán, que tenía una farmacia en la calle Sierpe, y fue el dibujante que hizo para los muebles de Capitanía General, y ganó el premio, y con eso hizo una casa de ejercicio en Chipiona para los pobres, Villavallena, y dedicó completamente a los pobres. Y él me dio muchísimos dibujos de los que él preparaba, que se realizaron en cerámica o tallas en madera o en muchos sitios. O sea que tuve esa suerte.
llegar a la cerámica es un mundo difícil porque hay que llegar a través de un estudio, hay que llegar a través de unas técnicas y no toda la cerámica es igual, todas distintas. Hay una cerámica de pintura, ¿no? Una cerámica que después hay que vidriarla, que es otro acto distinto al de ceramista, ¿no? Ceramista es una cosa y vidriador es otra, ¿no? Bueno, el barro vidriado, el barro ya es terracota y ya la cerámica vidriada es lo que lo convierte en cerámica y le da una capacidad y una belleza extraordinaria, porque es revestirla de vidrio, dándole una duración en el tiempo mucho mayor, puede estar a la intemperie, le puede dar el sol, el agua y mantenerse como se mantiene la cerámica y los mosaicos que tenemos en la calle. Eso para mí muy bonito. Se ha restaurado, yo creo que muy mal, la azulejería de la Plaza de España. Yo creo que eso se había hecho con mucho más cariño, con gente mucho más preparada y no con gente avenediza, porque hay unos ripios, digamos, dentro de lo que es la cerámica que la desdibujan de lo que fue su línea original, cuando hoy con las técnicas modernas podía hacerse perfectamente bien. Sí, sí, era difícil porque conseguí en las técnicas los mismos productos que existieron en el año 28-29 y el principio del siglo XX, que ya se empezó a fabricar todo. Esas técnicas, esos productos ya casi no se encontraban, porque ellos partían de una materia prima, del mineral, molido, cocido, machacado otra vez, le hacían las fritas y entonces esos productos ya casi no se conocen. Han hecho un esfuerzo muy grande, pero no obstante pues queda. Y después los paneles anteriores los tienen reservados en la misma Plaza de España con la idea de hacer un día un museo, por lo menos que se vean los originales. Sí, Francisco, no, me iba yo ahora, que quizás de la cerámica me voy al papel y tú consigues restaurar también un libro importantísimo de Sevilla. Sí, el libro yo conseguí un libro de Valflora, que es una historia de Sevilla, un compendio histórico de Sevilla, y entonces este libro yo lo fotocopié, lo amplié, lo edito en un papel antiguo, y entonces le intercalo una serie de grabados referentes a Sevilla, aunque no fueran de la misma época, fueran posteriores, y entonces el libro se convierte en una obra más cercana. Y entonces una de las cosas que relata este señor es todo lo referente a los paseos de Sevilla, y le dedica uno muy especial a la Alameda de Hércules, cuando se convierte en un paseo de los más importantes de Sevilla. Pues fíjate, nosotros tenemos aquí ahora mismo el libro ese, tuyo, dice El placer de los recuerdos. Sí, ahí narra por toda la vida de Villaverde, de niño, de la escuela, de la catequesis, de los entierros, que para nosotros los niños era un acontecimiento. Llegábamos, mamá, hoy echamos un entierro, como si fuera un toro que echábamos porque había movida en el pueblo. Sí, todo el pueblo iba y entonces el cura los latines, las campanas, los niños en las aceras, los niños mirando, escucheteando, casi metiéndonos en la misma caja de la campanilla sonando, la campanilla, era una cosa tétrica, que daba la gente a hombros, hasta llegar al mismo Camposanto, ¿no? Era muy curioso. Era una cosa cultural, muy importante, y es una cosa como se llevaba y cómo se hacía así. Eso que tiene la mano, vamos a enseñarle a la cámara, ¿eso qué exactamente qué es? Eso fue un azulejo que he hecho yo de lo que tengo en la memoria, de los mismos entierros que habían en el pueblo. Ajá. Entonces, es por eso, sí, el Camposanto al final, con los cipreses, ¿no? Llevándolo a hombro, hasta un perrito que va detrás, me parece, o delante, y... Sí, sigue hablando, Francisco, sigue hablando. Y entonces, pues, era lo que cuando uno tiene la mente en blanco, por ahora le llamamos el disco duro, pues lo que no se olvida nunca, lo que aprendimos con 10 años, 8 años, y entonces eso es lo que tenemos, y eso es lo que yo he transmitido en el libro este de los recuerdos, ¿no? Después hay una parte tuya que es la parte de murales. Los murales son algo también complicado porque hay que dibujarlo, hay que proporcionarlo y hay que encajarlos en el lugar, ¿no? ¿Cuáles son los principales encargos que has tenido? Pues yo he tenido muchos encargos en entradas de piso. Tuve un constructor de Triana, Juan Silverio, que me encargó. Hombre, que además hizo la Capilla de la Estrella. La Capilla de la Estrella. Yo le hice un Vía Crucis que después lo tienen ya reservado, porque entonces yo le hice en todos los pisos, le hice yo siempre un mural de cerámica. Y tengo en mi estilo, porque yo no he intentado copiar otro, sino lo he hecho en la sencillez que yo he creído que a mí me gustaba,
y he acertado que le han gustado a mucha gente. Entonces los murales se buscan temas de la zona de Sevilla, de los grabados de Sevilla antiguo, me han servido mucho de principios del siglo final del XIX, de las puertas de Sevilla, que tenemos una colección muy buena, y entonces eso es lo que yo reproduciendo para que cuando una persona entre en un portal de una casa, que le dé un poquito de alegría viendo algo de color y algo antiguo de lo que ya no existe en Sevilla. Es curioso, pero también tienes murales en pueblos, ¿no? Dos Hermanas también tienes. En Dos Hermanas tengo mucho y después en iglesias tengo muchos murales, porque a través de ya en el año 92 algunos amigos párrocos de Sevilla me empezaron a encargar unos murales, y como yo el tema religioso lo entendía por mi tradición antigua, pues fácilmente le resolvía el problema, le encajaba si la parroquia era de la Anunciación o era del Señor resucitado, y ya yo siempre le buscaba el tema para acertar. Francisco, te encargan también algo tan complejo como la restauración de las vitrinas del ayuntamiento. Sí, eso es una parte de emplomada que es complicado, ¿no? Eso fue una suerte muy buena que tuvimos, porque yo di un taller de empleo, el único que he dado, que tuve unas alumnas, fueron 12 alumnas, todas mujeres, que yo digo, veremos a ver cómo voy a aguantar yo un año entero, 7 horas diarias. Sigue enfadarme con ellas, ¿no? Fueron maravillosas, educadas, finas, lo digo ahí en el hogar de la Virgen de los Reyes, y entonces nos dieron primero lo de la calle Pajarito, que fue el primer banco de España que hubo en Sevilla, unas vidrieras formidables. Y después la del ayuntamiento, pues que tienen unos vitrales muy buenos, pero en la parte antigua, cuando el ayuntamiento no tenía incorporado la parte que da a la Plaza Nueva, y después las de la Plaza Nueva, que son más modernas que las que dan a la Plaza San Francisco. Y eso pues fue una delicia, y acertamos, después de estudiar, para incorporar que no hubiera distinción ninguna entre las vidrieras antiguas y lo que nosotros le añadíamos o le reponíamos, porque faltaba, porque estaba roto o mal restaurado. Habría que buscar los cristales, después cortarlos a su medida. Eso es un trabajo casi de moro, ¿no? Muy grande, pero sin embargo ahí con mucha paciencia lo íbamos realizando. Me diría que la faceta tuya de profesor con esas alumnas, pero después se repiten, ¿no? Con otros distritos y con... Sí, en los distritos, en los cursos aquí también hemos tenido por lo menos 7 años dando 3 cursos al año de personas que bien vidriera, bien cerámica, y entonces se creaba, como es un trabajo que se puede hacer, los alumnos pueden hablar, porque tienen las manos ocupadas, la lengua y la boca la tienen libre, pues una riqueza de ideas muy bonitas, y hemos tenido unos ambientes muy agradables. Uno cuando mira el modelo que tiene ahora mismo, yo recuerdo siempre a Paco Boiza, el escultor, magnífico imaginero, otro de Luque, otro extraordinario. Hay muchísimos... muy valiente. Gente muy... Luis Álvarez Duarte, también otro escultor imaginero valiente también, y con ganas de hacer cosas por Sevilla, y son la gente que recogen los testigos de don Antonio Castilla Lastruzzi y de Sebastián Santos, que son la gente que mandan, ¿no? Sebastián Santos, que era un hombre evidentemente religioso, pero con una cultura flamenca extraordinaria, porque gustaba cantar. O sea, no lo sabía. Sí, cantaba flamenco maravillosamente bien. Estaba allí en la calle Santiago y se escuchaba cantar mientras estaba con la gubia, con el formón, o estaba moldeando sobre barro. Unas manos exquisitas. No era tan cristiano, de comunión diaria, que se nota en casi todo lo que toca esa santidad, ¿no? Es decir, está con ese hálito de Dios, ¿no? Casi insuflado, y se ve en una Santa Marta exquisita, deja todo su huella en Sevilla. Pero después Francisco sigue haciendo trabajo para el extranjero, viene gente aquí, entran por la puerta, te visitan. Ahora mismo está aquí una pareja belga que era escultor, y dice, yo no lo quiero decir, lo voy a decir otro, que dice que es lo más bonito que ha visto en Sevilla. En Sevilla hay muchas cosas buenas, es una exageración de este hombre. Y vienen y ven el arte, cómo se hacen las cosas. Después yo tuve la oportunidad de hacer una exposición en Miami, en un festival de arte, que fueron muchísima gente al aire libre, se trabajaba allí, y entonces la gente no conocía que se pudiera hacer estas cosas, muchas, no digo todo, pero mucha gente, ¿no? Y en El Salvador pues fui yo también a restaurar, a enseñar una escuela de cerámica a unos artistas de un pueblo,
Y entonces los diseños de la Catedral de San Salvador, de Monseñor Romero, pues he tomado parte muy importante conmigo y los muchachos que lo hacían. Y entonces para mí ha sido un orgullo muy grande el haber cooperado a irse a enterrar a Monseñor Romero, y es una catedral nueva, moderna, pero con un estilo muy sudamericano y muy entroncada con el pueblo. Es curioso que cuando uno Dios le da el talento y las manos, porque claro, coger un pedazo de barro ahí y sacar esa cara calva que tiene, que ya está diciendo, está hablando, y sacar de la nada esa creación, yo creo que es majestuosa, ¿no? Se pueden hacer otras cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es inenarrable, ¿no? Porque cada cosa es distinta, no hay nada igual. Es una cosa muy que nos sorprende siempre, cuando se hace la cosa y después se saca del horno y se coge la dureza de la tierra cocida, terracota, entonces uno mismo queda sorprendido de lo que se ha hecho, ¿no? Es curioso, después la técnica, ¿cómo se empieza a hacer esa escultura, Francisco? Pues esta escultura parte uno de una fotografía, esta concretamente pues fue una fotografía, unos dibujos que me dieron a mí del padre Damián, de los leprosos. Sí, de Maracay. Para hacer una escultura que no sé si la tengo por ahí medio realizada y con el sombrerito arriba. Sí. Y entonces pues empieza uno y cuando yo es un personaje que le he tenido mucha admiración. Mi madre le tenía mucha devoción al padre Damián y entonces es algo que ya estaba dentro de mí. Entonces yo procuro que la nariz y el perfil, el medio perfil, la parte de frente vaya saliendo poco a poco, y cuando hay algo que nos gusta se va corrigiendo. No digo que sea perfecto, pero por lo menos a la idea que uno tenía de la escultura. Y ya después, para no perderla, pues le hago un molde de escayola, porque ya que he tenido ese momento de inspiración buena, no lo quiero perder, y le hago un molde para poder tener una reproducción o transformarla en el tiempo, ¿no? Francisco, la inspiración dice que le coge a los artistas siempre que estén trabajando, o sea, sí. Sin trabajar no te coge la inspiración. Cuando uno empieza a modelar, tú que haces fotografía mentalmente el personaje y después empiezas a crear, o lo haces prácticamente o pragmáticamente, ¿cómo es? Yo empiezo primero con el montón de barro, como decía Miguel Ángel cuando le decía esto, ¿quién lo ha hecho? Y estaba dentro de la piedra. Pues igual veo yo dentro del montón de barro de que aquí va a salir. Y empiezo a buscarle poco a poco. Los primeros momentos son desagradables porque uno no ve nada, es todavía el montón de barro, medio que no se hace, hasta que ya empieza a coger forma, y entonces cuando uno le da una satisfacción y lo anima a uno a no parar, aunque esté uno cansado, a no parar. Está uno ahí con las manos mojadas, ¿no? Buscando siempre que no se seque el barro. Encantado con eso porque es agradable, la temperatura del barro es muy agradable, es refrescante, al mismo tiempo sirve de una terapia para las manos, para moverlas, como le pasa a los pianistas, ¿no? Que tienen una agilidad, pero una agilidad que no se ha hecho en un gimnasio frío ni duro, sino que se ha hecho con la música o con la escultura. Esto, Francisco, es como una especie de oratorio, de sacristía. Yo creo que la gente abre la puerta y mete la cabeza, ¿no?, sorprendido, y pregunta, ¿aquí qué se hace?, ¿no? Porque a lo mejor no tiene muy claro qué es lo que se hace aquí dentro. Y es así, es un misterio, es una oportunidad maravillosa que he tenido, ¿eh? Yo, las circunstancias que se dieron para que yo hiciera esto, lo agradezco tremendamente. Amigos que me lo aconsejaron, facilidades de personas que me encargaban para animarme a seguirlo haciendo, entonces me siento muy beneficiado. La ayuda de la familia, de mi mujer, de mi hijo, que siempre me han animado, ¿no? Bueno, decirle a todos los espectadores que nosotros estamos aquí de la mano de un entrañable amigo que es Pedro Ignacio, que es un experto en arte y que tiene muchísimo interés, por la amistad que tiene contigo, de recuperar. Estamos intentando de que todos los testimonios de la gente ya de nuestra edad no se queden simplemente como un recuerdo con un título, un nombre, nació, murió, vivió, hizo, sino que quede la palabra durante 300 años en Internet, para que cuando alguien quiera escuchar a don Francisco Chaparro sepa cómo hablaba, qué decía, cómo vivía y sobre todo su textura de voz, porque sería como poder haber grabado a Becker, ¿no?, y a ver cómo sonaban las rimas en la voz de Becker, ¿no? Estamos hablando de, o yo qué sé, o de Benito Pérez Galdós, o cómo sonaría la voz de Valle Inclán, o
Benavente. Es importante que las voces queden en el recuerdo y cómo hablaba su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo o dentro de 20 generaciones. Cuando uno entra aquí, ¿qué busca la gente, Francisco? La busca y la gente se encuentra una cosa distinta. No sabe lo que preguntar. Eso es lo primero. Se callan, ¿no? Y ya se callan. Y ya con los ojos abiertos miran así completamente como si fuera una aparición. Una aparición. Y ya después se encuentran a gusto. Ah, pero usted hace esto, entonces me ponen como un personaje extraordinario cuando yo no me considero extraordinario ni nada. Es una persona corriente. Entonces le agrada que todavía se hagan estas cosas y que se hagan de cara a la calle y que lo vean. Yo me gusta que entre la gente. Francisco, no debe ser modesto porque aquí en Sevilla hay mucha gente modesta de un nivel altísimo. Lo que pasa es que Sevilla es muy romana y entonces le gusta mucho los funerales, es decir, cuando uno se muere entonces te elevan a los cielos, sí. Pero mientras vive pasa por la puerta y te saludan, ¿no? Y eso siempre es una queja que yo tengo de las autoridades. Todo en vida, las calles en vida, los recuerdos en vida, los homenajes en vida, para que disfruten la gente. Oye, si le vamos a una calle, pónsela ya para que vea su calle. No tiene ningún sentido que no la vea nunca, ¿no? Sí. Eso lo digo yo. ¿Cuánto estás aquí en la calle Relato? ¿Desde cuánto? Pues llevo 34 años. Tuve la suerte de venir cuando el barrio no estaba todavía como ahora, pero muy agradable. Siempre me he sentido bien, nunca he tenido problemas con los vecinos, gente sencilla, y pasé por la Alameda, por la parte más degradada de la Alameda, después se fue animando, después se arregló, hemos visto ahora que está puesto de moda completamente, y entonces me encuentro un beneficiado también por estar en ese barrio. Esto es un lugar muy entrañable. Esto fue un tiempo atrás, en finales del 19, esto era la laguna de los Azuques, que tenían toda esta parte de la zona de la Alameda de Hércules, y que se vació, se secó y después se hizo la Alameda, ¿no? Más tarde, ¿no? Ese Hércules y Julio César, que son prácticamente los auténticos patronos de nuestra ciudad, ¿no? Hércules, ¿no? Y Julio César, que fue el emperador que lo hizo, ¿no? Hay cosas muy curiosas de los romanos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Coméntame una cosa de aquí de Alameda que tú hayas vivido. Pues yo he vivido, primeramente he vivido la historia, porque yo me he sentido en la Alameda casi espectador de lo que ha pasado. Primeramente todo esto de sacar la Alameda del Paseo de Sevilla, de los dibujos que hay, de todas las reproducciones que se han hecho de pintores buenos sobre la Alameda, incluso en azulejo, se han hecho una vida de la Alameda, incluso antes hablamos de la Pastora. Frasidor de Sevilla proclama por primera vez en el mundo la devoción a la Pastora en la Alameda, allí cerca de Realito, de la columna de los que le llaman la gente de los Hércules. Allí en un taburete se planta y en septiembre proclama esa devoción tan entrañable que antes lo habíamos visto así. O sea que toda esa historia la vivo y después yo ya pues me siento un personaje más de la Alameda. Y además es la primera sevillana rociera que se conoce, ¿no? También se hace ahí. Que dice, la Virgen de Rocío no es obra humana, eso, que nació de los cielos una mañana, y eso sería para ser reina y madre de Andalucía, ¿no? Ahí deja un gran prelado sevillano que fue además, decía, unas prédicas en la Catedral de Sevilla extraordinarias, ¿no? Muñoz Babor, ¿no? Bueno, pues estamos rodeados de gente con muchísimo arte, ¿no? Yo te recordaré si te venías, por ejemplo, de Las Maravillas, estaba Antonio en la esquina, que era el barbero, ¿no? Sí. Estaba Marte, que era el sastre. Todo lo conocido, totalmente. Después estaba enfrente, que había una calleguita, que era una pescadería. También. Donde está lo de las quinielas. Sí. Y después en la Alameda de Hércules estaba primero el piano de Adelita Domingo y las castañuelas de Manuel Real, que era catedrático de danza, Realito, que lo tenía en la misma calle Trajano, ¿no? Era todo un mundo. Y después, las noches, con Pastora Pavón, la Niña de los Peines, venía, todos los cantadores que venían a comer pescado frito en los faroles que estaban ahí en la parte donde están hoy los multicines en la esquinita, ¿no? Sí. Una vida fenomenal. Y ahora ha surgido de otra manera, porque son otros personajes, son otras personas, pero se siente muy a gusto y también la gente transmite lo mismo. Hospitalidad, cariño, conversación, totalmente como sería hace tiempo. Oye, yo siempre hago una pregunta final a gente joven, mayor de todos los tiempos, porque nadie tenemos la hora
a nuestro gusto, sino que cuando nos llaman, al golpe de llamador ya está, nos vamos y no se espera uno ni un segundo, ¿no? Si uno tuviera que despedirse de Sevilla, que Dios quiera que sea dentro de 50 años más, ¿qué había que decirle o agradecerle a Sevilla? Pues primeramente la historia, una historia viva, que se está viendo a pesar de la destrucción que haya podido haber, como pasa siempre en toda la historia, pero es una ciudad viva, una ciudad agradable y la gente entrañable y serviciales y comunicativa, lo cual hace que la relación humana, aparte de lo artístico y de lo histórico, esté presente en todo. Es lo que impregna la historia. Que tú preguntes, alguien te pregunte por la Macarena y tú le dices y ya empieza una relación de cariño, te pregunte por el Iglesia de Santoro, por el Gran Poder, y entonces al explicárselo hay ya una armonía entre la persona. Es más gusto de que me pregunten para yo poder decir. Pues don Francisco Chaparro, Paco Chaparro, entrañable amigo y excelente ceramista, vidriero, escultor, polifacético, hombre enamorado de la vida y de los demás. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, gracias por dejarnos tu voz y seguir adelante, porque mientras haya chicotá hay vida. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Un saludo, Paco, muchas gracias. Bueno.